Siguió el extraño ruido sibilante alrededor de su casa. Nunca había oído nada parecido y no podía encontrar ninguna explicación posible. Le llevó al patio trasero. James se quedó helado. Corrió al cobertizo y cogió una herramienta de jardín con un borde largo y afilado. Pinchó el misterioso trozo de hierba y observó aterrorizado cómo se movía. Cuando descubrió lo que se escondía en su interior, se quedó de piedra. James Carlington y su esposa, Sarah, volvían de la iglesia el domingo por la mañana cuando James notó algo extraño en su jardín. Todo había comenzado como un día normal, hasta que él notó algo. Como hombre de negocios con una esposa cariñosa que le hace compañía y su afición a la jardinería para mantenerse ocupado, a James no le gustaba nada más que relajarse en su jardín los fines de semana, incluso si ese jardín escondía algo horrible. Era otra hermosa mañana en Cambridge Springs, Pensilvania. El aire era fresco, el sol brillaba y el viento era tranquilo y suave después de una larga noche de tormenta que había azotado la ciudad. James estaba agotado, apenas había podido dormir bajo el constante aguacero y el aullido del viento. A pesar de ello, se levantó y se preparó para otro domingo relajado. Lo que no sabía era que su día sería todo menos relajado. James y su esposa desayunaron y se fueron a su servicio religioso semanal de las 10 de la mañana antes de volver a la casa para trabajar en el jardín y hacer varias tareas en la casa. En el camino de vuelta de la iglesia, James empezó a hacer una lista en su cabeza sobre lo que había que hacer en el jardín. Con sus 2 hijos ya crecidos y ausentes, ahora dedicaba todo su cuidado y atención a su modesto jardín. La pareja llegó a su casa y caminó desde el coche hasta la puerta principal, pero justo antes de que James girara el picaporte, escuchó algo. ¿Oyes eso?, preguntó James a Sarah, desconcertado. Sí, ¿qué es eso?, respondió ella. Era un ruido sibilante y diferente a todo lo que habían oído antes. James se aleja de la puerta y sigue el inquietante sonido. Lo llevó alrededor de su casa hasta el patio trasero. Al doblar la esquina, el ruido era cada vez más fuerte. De repente, James se congeló. ¿Qué?, murmuró. Delante de él había un gran trozo de hierba que parecía levantarse. Clavó los talones en el suelo completamente confundido, antes de acercarse a la extraña escena. James golpeó la extraña cosa con el pie y observó horrorizado cómo la parcela de tierra levantada se movía bajo su pie. Dio un salto hacia atrás, presa del pánico. Su mujer le siguió y ambos se quedaron mirando con curiosidad. Una vez que dejó de moverse, James volvió a dar una patada tentativa. Se tambaleó una vez más antes de detenerse. Entonces hizo algo que probablemente no debería haber hecho. ¿Qué demonios?, dijo. Es como una burbuja o una cama de agua. Sintiéndose envalentonado, se quitó las sandalias y caminó sobre ella. La extraña masa se movía bajo sus pies como una gigantesca losa de gelatina. James se dejó llevar tanto por la divertida sensación que empezó a saltar sobre ella sin detenerse. Pero al tercer salto, escuchó un sonido horrible y desquiciado. Se quedó paralizado. Un fuerte estallido llenó el aire y la masa bajo sus pies se hizo más grande. James se bajó rápidamente, dándose cuenta de que no tenía ni idea de lo que estaba pisando. Esperaba que aquel sonido no fuera nada grave, pero lo era. James le pidió a su mujer que sacara su teléfono y empezara a grabar de inmediato para así poder tener una prueba. Iba a reventar esta cosa, pero no se esperaba lo que iban a captar. Sarah sacó su cámara lo más rápido posible mientras James cogía un paraguas del lateral de la casa. Empezó a pinchar el misterioso bulto, pero no pasó nada. Necesitaba algo más fuerte. Buscó una herramienta de jardín y volvió a pincharla. ¿Y si salen serpientes?, bromeó su mujer. Sin embargo, lo que se escondía dentro era mucho más aterrador que las serpientes. Se puso de nuevo encima de la misteriosa masa y empezó a perforar la hierba con más fuerza. El sonido sibilante comenzó a desvanecerse hasta que, de repente, se produjo otro fuerte estallido. James se estabilizó mientras la hierba se agitaba y sintió un gran "whoosh" bajo sus pies. Sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que ocurrió a continuación. No podía creer lo que veía. James consiguió finalmente atravesar la hierba y reventar la gigantesca burbuja. James y Sarah observaron con asombro cómo salía agua turbia a borbotones. Siguió corriendo desde el suelo como una fuente de agua interminable.
pero la fascinante fuente de tierra no era todo lo que esta burbuja les iba a revelar. Después de 15 minutos de ver cómo su jardín expulsaba agua de su parte inferior, James empezó a notar algo extraño. En el agujero que se abría, un trozo de plástico negro sobresalía de debajo de la hierba. James se acercó al agujero y agarró el trozo de plástico. Intentó sacarlo pero no se movía. Parecía el borde de una bolsa de basura negra. ¿Qué es eso?, se preguntó. Esperó a que todo el agua se drenara de la extraña burbuja para averiguarlo. Miró alrededor de su jardín, que ahora estaba inundado. Un pequeño río fluía desde su jardín hasta la calle, pero el desorden era el menor de sus problemas. James entró en su garaje y sacó una pala. Si esta bolsa de plástico era la causa de este extraño fenómeno, tenía que quitarla. Excavó en su querido césped pala a pala hasta llegar al culpable. Metió la mano y trató de sacarla de nuevo, pero a pesar de que la bolsa de plástico parecía haber estado allí durante años, seguía siendo tan dura como un clavo. Confundido, James se dio cuenta de que la bolsa de plástico era mucho más grande de lo que pensaba. Siguió cavando con la esperanza de encontrar su final. Siguió la bolsa de plástico con su pala hasta que llegó al final de su césped. James no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Se dirigió al otro extremo de su jardín y comenzó a cavar. Era lo que esperaba. El plástico negro yacía bajo todo su césped como una sábana gigante. ¿Pero por qué? James volvió al otro lado, donde había cavado una línea desde el centro de su jardín hasta el borde. Sacó su navaja y perforó una línea en la lámina de plástico. Lo que encontró fue asombroso. Desesperado por saber qué se escondía bajo su propio jardín, retiró la lámina de plástico. Un extraño olor comenzó a recorrer el aire y cada vez se ponía más y más nervioso ante la situación. Sus cejas se fruncieron al ver los viejos y sucios tablones de madera que aparecieron. James no recordaba haber visto nada parecido en el plano de su casa cuando la compró hace 50 años. Las cosas estaban a punto de volverse más y más extrañas. James llamó a su mujer, que había dejado de filmar hacía tiempo. En su lugar, prefirió comenzar con las tareas de la casa. Ella acudió al lado de James, asombrada por lo que había hecho en su jardín. Había barro y agujeros por todas partes, pero justo cuando estaba a punto de rendirse ante él, vio lo que estaba mirando. Se quedó en silencio, apretando la nariz ante el olor. ¿Qué es todo esto, James?, preguntó. No tengo ni idea, respondió él. Parece una especie de estructura. No nos dijeron nada de esto cuando compramos la casa, ¿verdad?, preguntó. Cariño, interrumpió Sara. Eso parece el pomo de una puerta. Alarmado, James se giró. Oh, Dios mío, lo parece, asintió. Su corazón empezó a latir con fuerza. Se estaba haciendo evidente que su jardín era cualquier cosa menos ordinario. James cogió su pala y empezó a rodear la zona. Luego cogió su cuchillo y arrancó más de la extraña cubierta de plástico. Su mujer estaba cerca mientras él intentaba abrir la extraña puerta. Su mente se llenó de teorías mientras utilizaba todas sus fuerzas para abrirla. Era un búnker, una especie de ruina antigua. Empezó a sudar de anticipación. Cuando la puerta finalmente cedió y pudo abrirla, James no podía creer lo que veían sus ojos. Se abría a unas escaleras de madera que se habían desmoronado desde hacía mucho tiempo. El corazón de James se aceleró mientras un escalofrío recorría su cuerpo. Cogió la linterna y pidió a su mujer que le sujetara los tobillos. Se tumbó y dejó caer la mitad delantera de su cuerpo hacia abajo. Parecía ser una vieja y pequeña bodega de piedra. Todavía había algunas botellas vacías por ahí. El lugar parecía completamente abandonado, y olía a leche agria o a fruta fermentada. Era obvio que nadie había entrado en este lugar desde hacía mucho tiempo. Era sin duda el origen del extraño olor. Cuando James consiguió coger una botella, la cita le dejó sin palabras. Estaba fechada a principios del siglo XX. Tras una penosa búsqueda de la historia de su casa, descubrió que la bodega tuvo que ser clausurada porque se construyó sin permiso de obras. Pero ¿qué pasa con la burbuja gigante y el plástico? Como James y Sara descubrieron más tarde, la lámina de plástico era la forma más fácil de recuperar el aspecto del patio y reintroducir la tierra fértil sin tener que extender un costoso cheque para demoler la estructura y comprar tierra desde cero. Se enteraron de que la misteriosa burbuja de césped era un fenómeno conocido como ampolla de césped.
La ampolla de césped se produce con mayor frecuencia en los céspedes que tienen una lámina de plástico debajo de la superficie del césped. Esta lámina de plástico se utiliza en los céspedes con mala tierra para favorecer el crecimiento de la hierba sana. El plástico se coloca sobre la tierra en mal estado y encima se coloca tierra nueva y fresca, en la que la hierba crecerá y florecerá. Pero he aquí cómo se produce este extraño suceso. Aunque es raro, el agua puede a veces encontrar su camino bajo la capa de plástico y quedar atrapada. El agua continuará acumulándose sin ningún lugar a donde ir, causando que el césped crezca y se eleve con la creciente presión. En el caso de James, la noche en que llovió atronadoramente hizo el truco. Por suerte, no hubo rotura de la tubería, así que no hubo daños colaterales, pero se puso James en peligro al reventarla. Aunque parezcan amenazantes, no son peligrosas, pero eso no significa que no debas tener cuidado al intentar interactuando con un objeto de estos. Deberías prestar mucha atención cuando estés cerca de una. Dependiendo del tamaño de estas ampollas de césped, pueden acabar inundando tu césped. Así que asegúrate de allanar un camino para que el agua drene para evitar arruinar tu jardín con el exceso de agua. Y aunque James resolvió bien la situación, no todo el mundo estuvo de acuerdo.